Se oye, ¿sí? Es que esto es, como dicen aquí en España, esto es lo que hay, ¿no? Bueno, gracias por orar por mí, porque, bueno, al final todo lo que hacemos en el nombre del Señor, en el Señor, para el Señor, en todo lo que hacemos para Él, pues dependemos de su favor, de su gracia y de su bendición. Y yo también le pido a Dios que os bendiga a todos vosotros esta mañana. Bueno, hoy vamos a seguir con la armonía y bueno, vamos a lo mejor repetir algo lo que se habló ya domingo pasado y bueno, añadiremos alguna cosa, ¿no? Porque bueno, yo quiero seguir un poco hablando de esta predicación de Juan Bautista, ¿no? El que hablaba, ¿no?, de preparar el camino al Señor, y al final la única preparación para el Señor era el arrepentimiento. Hoy lo vamos a ver, para el arrepentimiento no hay sustituto, ¿eh? El arrepentimiento no se puede cambiar con una cosa, ¿no?, como pensaban los fariseos y los hipócritas, que venían pensando, bueno, yo me bautizo y seré salvo, seré libre de la ira que viene, ¿no? Y es cuando pues Juan les exhorta, ¿no?, y les llama generación de víboras, ¿no? Porque para el arrepentimiento no hay sustituto, no hay rito, no hay ceremonia, no hay institución, no hay sistema que puede sustituir el arrepentimiento, que es necesario, ¿no? Arrepentirse y creer en el Señor, algo que va pues muy unido. Aquí en aquel momento era como una preparación, porque ya sabemos el momento que estamos, Cristo está viniendo a la tierra, aún no había muerto, aún no había resucitado, ¿no?, y aún no había enviado el Espíritu Santo, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar en Lucas 3. Bueno, aquí vamos a leer desde el 15 hasta el 18 primero y luego ya pues miramos algunas cosas. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Aquí esta palabra, las buenas nuevas, la podíamos cambiar por una palabra, evangelio. Y vemos que su anuncio del evangelio incluye varias cosas, ¿no? Habla de arrepentimiento, habla de bendición que hay, el que se arrepiente se es librado de la ira venidera, pero también habla de lo que sucederá con todos aquellos que no se arrepienten y reciban al Señor Jesucristo, ¿no? Pero bueno, aquí el 15 dice que el pueblo estaba en expectativa, porque vemos que en el pueblo algo se despertó, y ojalá hoy en nosotros se pueda despertar algo, ¿no? Y a lo mejor más las personas que no han creído, que no se han arrepentido, ojalá hoy, por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu de Dios, por la gracia de Dios, se puede despertar algo en tu corazón, como se despertó en los corazones de estas personas y como se despertó, que vamos a ver luego, si haya tiempo, en los corazones de las personas que escucharon
el sermón, la predicación del Pedro, ¿no? El día de Pentecostés o un poco después, ¿no? Y dice, ¿no?, que el pueblo estaba en expectativa, ¿no? Pero ¿qué es lo que despertó esta expectativa? ¿Qué estaba haciendo Juan? ¿Qué dice? Que Juan estaba en el desierto y le vino, ¿qué? La palabra de Dios. Y Juan recibió la palabra de Dios, y ¿qué hizo? Esta palabra que él recibió la predicó. Por eso no siempre, porque al final de las reuniones alabamos a Dios, oramos a Dios, exaltamos a Dios, cantando, orando, y siempre o casi siempre predicamos su palabra, ¿no? Y nosotros, ¿qué predicamos? Los creyentes, ¿qué predicamos en nuestro vivir diario, en nuestro mover diario? ¿Qué predicamos? ¿Qué transmitimos? ¿Qué enseñamos a las personas con quienes nos encontramos? ¿Estamos predicando la palabra de Dios? Nuestra conversación, nuestro deseo, nuestro alimento, nuestra dirección, nuestra vida está en la palabra de Dios, como lo fue del Juan el Bautista. Porque a veces pensamos que, bueno, ya expectativa, ya los corazones ya pensarán, pero necesitan oír la palabra de Dios. Para eso tenemos también la palabra de Dios, para creerla, obedecerla y predicarla. Para eso la tenemos. Para las tres cosas, no sé si también para santificarnos, para cambiarnos, transformarnos, ¿no? Porque el pueblo, dice, se preguntaba en su corazón si acaso Juan sería el Cristo. Porque el pueblo, aquel pueblo era pueblo de Israel, y ellos ya sabemos, ellos sabían, entendían de las profecías de la misma palabra de Dios que el Mesías tenía que venir. La cosa es que ellos no entendían muy bien, no tenían muy claro quién sería, cómo sería y qué es exactamente lo que Él haría. Pero es lo que el Juan Bautista estaba predicando. ¿Quién es el Mesías y cuál es su obra? ¿No? También probablemente le reconocían a Juan como un profeta, porque en el Antiguo Testamento, creo que en Segunda de Reyes, en capítulo 1, hay un momento donde un rey de Israel envía unos siervos suyos para que busquen consejo o que pregunten si va a sanar en un ídolo, en un dios de Ecrón, creo que es. Y ellos encuentran a Elías por el camino, y Elías les dice, por la palabra de Dios, dice, no hay Dios en Israel para que envíes a Dios de Ecrón, al ídolo, a preguntar. Y cuando ellos vuelven a este rey, esto está en capítulo 1, bueno, yo lo resumo así malamente, lo siento, pero cuando ellos vuelven a este rey y le dicen esto, no hemos encontrado al hombre de Dios y nos ha dicho esto, y pregunta, pero ¿quién era este? ¿Quién era este? Y dice, iba vestido, con un vestido de camello y tenía un cinturón de cuero. Y yo estoy 98% seguro de que las personas que estaban ahí conocían la Escritura. Y por eso también al verle Juan vestido así y al escuchar su predicación, esto trajo una expectativa en sus corazones, y estos se empezaron a preguntar, ¿será Él el Cristo? Y Juan en ningún momento cede a este pensamiento. El Juan en ningún momento entra de recibir ningún tipo de gloria para él. En ningún momento se alza, se enorgullece y dice que, bueno, aquí estoy yo. ¿Su respuesta cuál es? Respondiendo Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él dice, yo a la verdad bautizo en agua. Lo que yo hago es lo que antes mencioné, lo que el hombre hace, lo que los hombres podemos hacer es algo físico, algo exterior, pero los hombres no podemos obrar en ningún corazón. Los hombres no podemos transformar a ningún corazón,
ni siquiera el nuestro propio, sino necesitamos la obra del poderoso, que es Jesucristo. Necesitamos la obra del Señor Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo. Necesitamos y dependemos de la obra de Dios para ello. Y es lo que Juan estaba diciendo, pero nosotros a veces dice, y él decía, yo, dice, os bautizo en agua, yo no puedo penetrar en nuestro corazón. Yo bautizo simbólicamente a aquellos que verdaderamente se han arrepentido. Y el arrepentimiento trae un fruto. Es lo que él estaba enseñando. Y cuando él veía a alguno que vivía igual y seguía igual, pero quería bautizarse, pensaba que es salvo, entonces sí que él corrige. ¿Quién nos enseñó? De la ira de Dios no se puede huir. De la ira de Dios solamente y únicamente podemos ser librados. Y el único que libra de la ira de Dios es Jesucristo. Y es lo que estaba diciendo Juan. Y nosotros a veces pensamos, porque hemos predicado a alguien, porque hemos bautizado a alguien, porque hemos ayudado en algún momento a alguien, podemos pensar, si no fuera por mí. O a veces los que vivimos en Reto usamos una expresión, bueno, cuando tú viniste yo ya estaba aquí. Pero si yo estoy por aquí, ¿de quién es el mérito? Si yo hoy soy salvo, ¿de quién es el mérito? ¿Mío? ¿De algún otro hombre? Los hombres solamente Dios utiliza como instrumento para hacer su voluntad, para ejecutar su plan. Entonces a veces esta persona que lleva menos tiempo en el Señor, que nosotros cuando nos quiere decir algo, nos quiere corregir, ¿cómo nos cuesta? Porque pensamos esto. No lo decimos de esta manera, pero muchas veces tenemos este pensamiento. Si no fuera por mí, cuando tú viniste yo estaba, yo prediqué, yo bauticé, pero Juan lo tenía claro, clarísimo, que él no era, que él era solamente una voz, que él solamente predicaba la palabra de Dios, que él solamente anunciaba las buenas nuevas, hablando de Jesucristo y de su obra. ¿Sí? Vamos a ver también en Hechos, no sé dónde lo tengo aquí todo eso, en Hechos capítulo, creo que es 3, cuando Pedro y Juan, solamente para que veamos que Pedro y Juan también lo entendieron. Bueno, Pedro que habló, pero yo incluyo a Juan. Lo entendieron también muy bien, que no son ellos. Que el mérito ninguno es de ellos. Porque ellos también fueron salvos por la gracia de Dios, igual que nosotros. El capítulo 3, versículo 11 y 12 dice, y teniendo así, después de que Pedro y Juan, pues bueno, voy un poco a resumir, a lo mejor para las personas que no conocen qué es lo que viene antes. Pedro y Juan van a la puerta del templo, la puerta llamada Hermosa, y ahí, no, el pórtico de Salomón, perdón, y ahí encuentran a un hombre cojo, y bueno, es cuando Pedro le dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre del Señor Jesús, levántate y anda. Y al ver las personas esto, ¿qué hacen? A Pedro y Juan. Y aquí vemos también, dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico que se llama de Salomón. Y está bien que la gente nos venga y que nos concurre y que vengan. El problema es cuando nosotros empezamos a pensar, yo soy el que predicó, yo soy el que bautizó, yo soy. Y ellos también, vemos el versículo 12 también, ningún momento ni la más mínima gloria va para ellos. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de eso? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este.
el versículo 14, bueno, el 15 dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a ese completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿La fe en quién? ¿Nombre de quién? ¿La obra de quién? De Jesucristo. Dice, vosotros negasteis, matasteis, el autor de la vida, la muerte de Cristo, a quien Dios ha resucitado de la muerte, resucitado. La muerte, la resurrección de Jesucristo, es lo que estaban anunciando. Y al momento cuando la gente empezó al ver esto que sucedió, a concurrir a ellos, ¿qué miráis nosotros? Dice, ni es nuestro poder, ni es nuestra piedad. Nadie no va a ser salvo, lo que ellos dicen, por mi devoción. Mis hijos no serán salvos nunca por mi piedad ni por mi poder. Serán salvos solamente si verdaderamente crean en el Señor Jesús. Y si serán salvos es el mérito solamente, exclusivamente de Cristo Jesús. La piedad nos ayuda a los creyentes en nuestra relación, en nuestra comunión con el Señor, en nuestro crecimiento espiritual. Sí, pero por mi piedad nadie no será salvo. Será salvo solamente aquel que se arrepiente y cree en el Señor Jesús. El que se arrepiente para creer, el que cree y se arrepiente, dos cosas que van unidas, ¿no? Y volvamos aquí a Lucas 3. No, el 16 nos respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y dice, viene uno más poderoso que yo, el que tiene poder, el que tiene autoridad, es Cristo. El que envía al Espíritu Santo es Cristo. A veces, aquí no es caso a lo mejor, pero a veces hay personas por ahí que se creen que tienen poder, que tienen autoridad, atar demonios, desatar, bendiciones, declarar, mandar, confirmar. El único que tiene la autoridad y el poder es Cristo Jesús. A veces hay por ahí que atan a Satanás 3 veces al día. No tiene ninguna libertad. La Biblia no dice esto. La Biblia en ningún momento dice que ningún hombre, creyente, no creyente, tiene este poder y esta autoridad. Si algo sucede, si algo pasa, es por el poder y bajo la autoridad de Dios. Es lo que iban siendo en los hechos, ¿no? Cuando lo que vimos Pedro y Juan. Sí que ellos estaban ahí como instrumentos, pero el verdadero poder y la verdadera autoridad venía del Señor Jesús. Vamos a ver esto, dice que Él bautizará en Espíritu Santo y fuego, que es algo que sucede en el día de Pentecostés, en Hechos 2. Hechos 2, vamos a ver. El 32 y 33. También antes, yo no quiero, para no alargar, el Pedro lleno del Espíritu Santo, bajo la guianza, bajo la autoridad del Espíritu Santo, está predicando a Cristo como Señor, como Salvador. Y dice el 32, dice, a este Jesús
resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Aquí vemos el que derrama, el que da el Espíritu Santo es Jesucristo. Y digo que podemos ver que a veces las personas son como instrumentos, pero si el Dios no quiere, si Jesucristo no envía, y vamos a ver cuándo viene el Espíritu Santo, ¿no? Y vamos a ver otra vez que es solamente a los que se arrepienten y creen en el Señor Jesús, ¿no? Aquí, bueno, desde el 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón. Vemos otra vez que la palabra que habló, lo que él predicó, tuvo un efecto en sus corazones. Se compungieron en sus corazones. Algo, no sé si lo mismo, parecido a lo que sucedió cuando Juan Bautista estaba predicando. Había una expectativa, la gente empezaba a pensar. Algo se movió en los corazones de estas personas. Y aquí también ha habido un compungir, una turbación en sus corazones. Varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, y otra vez vemos, no hay sustitución para arrepentimiento. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, ¿no? Aquí ya no utiliza esto, bautizarse en agua, sino bautizarse en el nombre de Jesucristo, que tiene que ver con identificarse, reconocer, confesar quién es Jesucristo, cuál es su obra. Y a mí entender arrepentimiento, identificarnos, creer en el Señor Jesús, va unido. Es algo que no se puede separar, ¿no? Y Pedro dice, y si sucede esto en vosotros, si sucede esto en vuestros corazones, si os arrepentís y os bautizáis en el nombre de Jesucristo, si os identificáis con Jesucristo, si creéis en Cristo, dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro no es que, bueno, yo vengo y bueno, toma, a ti te doy, a otro no le doy el Espíritu Santo, Pero lo que sí Pedro lo tenía claro, clarísimo, de que el que se arrepiente y cree, recibirá. Porque el que no se ha arrepentido y no ha creído, no lo recibirá. Por eso digo, no hay sustitución, no hay otro camino. Dios será glorificado en la salvación de los creyentes y en el castigo y condenación de los incrédulos. Y lo que está diciendo Juan, que el mismo Jesús que bautiza, que envía el Espíritu Santo, que perdona, que libra, es el mismo que echa al fuego que nunca se apagará. Y cuando se predica el Evangelio y cuando se predica la palabra de Dios, se predica la salvación y bendición y se predica la maldición y el castigo. Y vemos aquí, yo lo estaba pensando, en la misma intensidad, no sé si me explico bien, en la misma manera habla de la salvación, del trigo, de su era, de los que recoge, de los salvos, pero en la misma intensidad habla de los incrédulos, que serán quemados en el fuego que nunca se apagará. Cristo salva, Cristo redime, pero Cristo también condena y castiga. Es lo que nos está diciendo aquí Juan el Bautista. Y lo dice aquí varias veces. También antes dice, cuando unos venían, dice, trae, aquí en el Lucas mismo podemos leerlo. Bueno, en el Mateo, vamos al Mateo capítulo 3, para que veamos que más o menos, porque aquí vienen los versículos unidos. El 3:10.
Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y yo quiero ahora dedicarme unos minutos de hablar de este fuego, de lo que sucederá con todos aquellos que no crean en el Señor Jesús, que sucederá con todos aquellos que no se arrepientan, se identifican con Jesucristo y reciban al Espíritu Santo. Y vamos a ver al final de la Biblia, al final del plan de Dios en esta tierra, digo en esta tierra porque hay una nueva tierra, unos cielos nuevos, en el capítulo 20 de Apocalipsis. Y cuando predicamos el Evangelio, cuando predicamos a Cristo, tenemos que predicar todos los aspectos. Además, yo creo que para poder, al final, para que una persona acuda al Salvador, para que una persona se preocupa o piensa en su salvación, tenemos que hablar del castigo y la condenación. Ante todo, porque Dios lo está diciendo en su palabra. Y lo dice no en la misma manera, misma medida, como habla de la salvación del alma, ¿no? Y aquí en el capítulo 20, el versículo 4 de Apocalipsis, aquí, bueno, ahora dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y aquí habla de estos decapitados, de estos mártires. Bueno, yo a ver si lo puedo un poco explicar, no es que lo entienda de todo bien, pero bueno, voy entendiendo con tiempo algunas cosas, ¿no? Y aquí habla de las personas que estarán en esta gran tribulación, que pasará en la tierra, ¿no? Los 7 años de la gran tribulación, de la cual Jesús también habló, que podemos ver en el libro de Daniel, ¿no? Y dice que las personas que estaban en esta tribulación, dice que reinarán con Cristo, vivirán y reinarán con Cristo 1000 años. ¿Por qué? Porque tenían que el testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Creer en Jesús es creer en la palabra de Dios. Creer en la palabra de Dios es creer en Jesús. Y estas personas, ¿no?, en aquel momento, dice que vivirán y reinarán con Cristo 1000 años. Y el versículo 5 empieza, dice, pero los otros muertos. Los otros muertos aún seguían en el Hades, aún su alma seguía en el Hades, ¿no? Dice, pero los otros muertos, los que no tenían el testimonio de Jesús, los que no creían, no tenían la palabra de Dios, los que no se habían arrepentido, dice, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Dice, esta es la primera resurrección. No quiero meterme yo mucho aquí en temas de resurrecciones, pero vamos a ver que aquí habla la primera resurrección y luego habla la segunda muerte. No habla la segunda resurrección. Y creo que lo vamos a poder
ver y entender por qué, ¿no? Porque en esta primera resurrección, a mi entender, tiene varias etapas, ¿no? No sé si podrían ser, no sé si en Mateo, donde habla de unos justos del Antiguo Testamento que resucitan cuando Jesús resucita. Luego, a mi entender, antes de la tribulación, en este arrebatamiento, los que durmieron en Cristo. Y aquí, los que fueron martirizados y asesinados en el tiempo de esta gran tribulación, porque creían en Jesús, porque creerían en la palabra de Dios, y por eso no adoraron al anticristo ni a su imagen, ni se entregaron a la idolatría. La diferencia era porque creían en Jesús, tenían el testimonio, predicaban el testimonio de Jesús y la palabra de Dios. No, yo creo en Jesús, pero bueno, la palabra de Dios poco me importa. Algo no está yendo bien. Bueno, sí, yo entiendo, sí, creo en la Biblia, pero no creo en Jesús. Algo no va bien. Creer en Jesús y creer la palabra de Dios, inseparable. Inseparable, ¿no? Y dice el versículo, dice, no, esta es la primera resurrección. Y dice 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, no dice segunda resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene testimonio de Jesús y el testimonio de la palabra de Dios. Bienaventurado y santo el que se ha arrepentido y es bautizado, identificado, ha creído en el nombre del Señor Jesucristo. Y todos los demás, ya veremos lo que sucederá. Luego habla, bueno, de cuando se cumplan 1000 años, no quiero alargarme mucho aquí. Y el versículo 11, aquí ahora ya aparecerán estos otros muertos, los que no tenían el testimonio de Jesucristo. Hablo de esto porque es lo que Juan está diciendo en unas pocas palabras. Él limpiará su era, Él limpiará el mundo. La parábola del trigo y la cizaña, muchos la conocemos, ¿sí? Cristo limpiará la tierra en un día. Y los que tienen su testimonio, los que han creído, se irán con Él. Y los que no, serán echados al fuego que nunca se apagará. Y si no tienes a Jesucristo, ojalá hoy, hay alguna expectativa, hay alguna turbación, hay alguna preocupación por tu salvación. Dice 11, dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, dice, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Desapareció. Es el último momento de la tierra y este cielo, las nubes que nosotros vemos hoy. Es el último momento de esta parte de la historia de la humanidad en la tierra. Y es un trono blanco. Y uno sentado en él. Y 12. Y dice, y vi a los muertos grandes y pequeños. No importa si eres grande, si eres pequeño, si eres entendido, si eres profesor, si eres atleta, si eres vagabundo. No importa, porque todos los otros muertos, los sin testimonio de Jesús, vendrán aquí. Y dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Créemelo, no quieres estar ahí. No quieres estar ahí. Y todos los que somos salvos, de esto nos salvó Jesucristo. Ahí tendríamos que estar toda la humanidad. Si Jesucristo no hubiese venido muerto, resucitado, todos estaríamos ahí.
Dice que estaban todos dice, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y rápidamente cuando oímos obras podemos pensar, mis buenas obras. Pero ahora por un momento, si no eres creyente, piensa en tus malas obras. A mi entender eso es como una ilustración, no es que Dios tenga un libro ahí enorme, lo que Dios tiene el registro de todas y cada una de tus obras, motivaciones e intenciones. Y piensa en tus malas obras. ¿Quién te defenderá? Bueno, si has llegado ahí, ya es tarde. Si tu alma si tú mueres aquí sin Cristo, ya es tarde. Ya es tarde, es el final que te espera. Es lo que Dios nos está enseñando en su palabra. Y es esta buena nueva con la cual Juan el Bautista exhortaba al pueblo. Porque hay una ira que viene y se derramará. Dice, y estaban escritos, dice según sus obras, dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es, otra vez, la muerte segunda. ¿Por qué utiliza ahí primera resurrección y aquí la muerte segunda? ¿Qué significa la resurrección? Volver a... ¿Cuál es la muerte del hombre por causa de pecado? Separación de Dios. Y la resurrección es la unión con Dios. Por eso, y ahí esta primera resurrección, que no es ya la unión definitiva, vamos a decir, con el Señor. Ya es cara a cara con el Señor. Por eso, porque los que tienen testimonio de Jesucristo, los que creen la palabra de Dios, serán unidos ya perfectamente y eternamente con el Señor. Por eso dice, primera resurrección, pero aquí habla segunda muerte. Si la resurrección es volver a vida, es unirse con el Señor, la muerte es separarse del Señor. Dice, y aquí también dice que, dice, el mar entregó los muertos, la muerte, el Hades entregaron todos, quiere decir todos los muertos, ¿qué? Los otros muertos, los que no tenían, repito, lo recalco, los que no tenían el testimonio de Jesucristo, los que no creían la palabra de Dios, los que no por ello no habían recibido el Espíritu Santo de Dios. Estos estaban ahí, todos. Y no se escapaba ninguno. Y dice 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quién es el que inscribe? Es lo que una manera yo creo que Juan Bautista estaba diciendo. Yo no tengo el poder y autoridad para inscribirte en el libro de la vida. Ningún sistema no te puede inscribir en este libro de la vida. Solamente Jesucristo tiene esa autoridad y ese poder de inscribirte en el libro de la vida y librarte de esta terrible ira que caerá sobre todos los que no creen en Jesucristo y los que no creen la palabra de Dios. Y fíjate quién iba ahí en este lago del fuego, el versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta.
Y el 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y en este mismo lago del fuego acabarán todos, que acaben su vida aquí en la tierra sin Jesucristo. Y este es el fuego de Juan Bautista, dijo, donde serán echados todos los que no se arrepienten y crean en el Señor Jesús. Y de este lago del fuego es de donde Jesucristo me ha librado a mí. Y es algo que no tengo muy, ahora lo reconozco porque lo estaba leyendo y lo estaba mirando y bueno, no me venía, mientras leía ahí en Lucas, me venía esta parte de la Biblia y leyéndolo y mirándolo, digo, es que de ahí me salvó el Señor. De esta ira nos libró el Señor, de esta ira, de este lago terrible, donde está el anticristo, el falso profeta, el mismo diablo, los demonios, de esto me libró el Señor. ¿Y yo cómo vivo mi vida? ¿A quién vivo yo? ¿Para quién vivo yo? ¿A quién predico yo? Ojalá pudiera esto siempre estar presente en mí. Yo digo en mí, de lo que me libró el Señor. Y también anima y exhorta, ¿no? Y te empuja hacia el Señor al pensar de dónde nos libró el Señor, ¿no? Y dice el 21, ¿no? Para ya terminar. El 21:3, bueno, lo leemos de 1 hasta 8. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, porque esta obra es fiel y verdadera, porque esta obra es del que es fiel y el verdadero, el Señor Dios Todopoderoso. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, y el principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Yo creo que cuando dice que somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, en Romanos, bueno, podíamos pensar en esto, en este momento, donde estaremos con Él, Él será nuestro Dios, nosotros su pueblo, sin lágrimas, sin llanto, sin dolor. Y es el Evangelio. Es el trigo en el granero. Pero el versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. También es el plan de Dios. Amén. Bueno, yo no tengo más nada para decir. Ojalá esta palabra puede despertar, traer, turbar, ¿no?, a los corazones de los que no creen, porque yo sé que los hay.
todos sabemos que los hay. Hay personas que no creen directamente, rebeldemente. Yo no te voy a echar al infierno, yo no te voy a echar al lago de fuego, pero como mueras en esta situación, el que lo hará es Jesucristo. Y también hay personas que pueden estar confundidos, pensándose que son salvos, pero no lo son. Que podamos examinar nuestras vidas y nuestros corazones. Y los que hemos sido salvos, que Dios nos ayude, tenerlo siempre presente en nuestra vida, en nuestro caminar diario, de dónde nos ha salvado el Señor. Y hacia dónde van todos aquellos a nuestro lado, si no han creído en el Señor. Pues nada, gracias.